capítulo 32. El libro de Éxodo, capítulo 32. Y leemos verso 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Amén. Pueden sentarse. Duros de cerviz. No le dijo el pueblo o el Señor a este pueblo. Ustedes no. Y a la luz, hermanos, de estos versos que hemos leído, hablar sobre la adoración a un Dios, a nuestro molde. ¿Lo escucharon? La adoración a un Dios a nuestro molde o a nuestro parecer. Dice aquí, hermanos, en el capítulo anterior, que Moisés fue a hablar con Dios para recibir las leyes, hermanos, que iban a guiar al pueblo de Israel. Y dice ahí, hermanos, que hizo un ayuno de 40 días y 40 noches. Es decir, hermanos, que para el pueblo, como que a Moisés se le había pasado algo, porque él no tenía, hermano, o no era dado pues a tardarse, siempre descendía el mismo día o el siguiente día. Pero aquí, hermano, ya habían pasado 40 días y 40 noches. Y eso fue lo que leímos aquí cuando dice que el pueblo, viendo que Moisés tardaba, hermanos, en descender del monte, entonces se le vino la maravillosa idea, hermanos, de elegirse, hermanos, lo que es bien conocido, este tema sobre el becerro de oro. En Moisés, hermanos, el pueblo había experimentado el poder de Dios.
Este pueblo que había estado esclavizado, hermanos, por muchos años, y que era imposible que ellos pudiesen, hermanos, ser liberados, pero pudieron experimentar a través de Moisés el poder de Dios, los juicios. Luego, hermanos, el que el mar se abriera delante de sus ojos. Dice que ellos pudieron ver las maravillas de Dios. Dios mismo, hermanos, dice que había endurecido el corazón de Faraón para que el pueblo supiese qué clase de Dios el que lo estaba liberando. Que un Dios que era capaz precisamente de poder liberarlos y de poder hacer lo que él decía que podía hacer. Sin embargo, vemos aquí que eso no le había bastado al pueblo de Israel. Y aquí pues está, hermano, esa idolatría en la cual se sometió el pueblo de Israel. Se ha hablado tanto del becerro de oro, pero si usted puso atención a la lectura, porque eso es lo importante, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios? Y que lo que se deja ver ahí, hermanos, que el problema era que si bien era cierto, habían experimentado el poder de Dios, sus ojos habían visto esas maravillas. El problema era que ese Dios que los había liberado y que había hecho esos grandes, hermanos, eventos, el problema era que era diferente a los demás dioses que ellos habían conocido en Egipto. Es increíble, hermano, la madera humana. Es increíble la mente, el corazón del hombre, cómo se extravía, pero de una manera tan fácil. Es increíble, hermano, la dureza del corazón de Dios, del corazón del hombre hacia Dios. Creo, hermano, que siempre hemos de confesar que si somos salvos y hasta el día de hoy no hemos podido mantener de pie, es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios. ¿O a qué le puede usted atribuir el que hasta el día de hoy usted es cristiano y le sirve a Dios? ¿A qué le puede atribuir usted? Dígame, porque tal vez me estoy equivocando. ¿A qué? ¿A su inteligencia? ¿A su sabiduría? No, hermano, lo que pasa es que yo he sido sagaz, no me dejo ir así nomás, hermano. Lo que pasa es que es que el Señor no se equivocó conmigo. Sabía que yo le iba a responder. No, hermanos, la gracia de Dios hasta el día de hoy nos ha sostenido delante de su presencia, su misericordia. Mire esto, hermanos, no había pasado mucho tiempo. Si apenas habían llegado al Sinaí, apenas habían pasado unos meses, apenas, y aprovecharon la ausencia, la tardanza de Moisés. Eso usted lo puede ver también en el libro de los jueces. En el libro de los jueces, hermanos, Israel se extraviaba en el pecado, en la idolatría, le daban la espalda a Dios y adoraban a los Baales. Y Dios, cuando ellos clamaban a Dios por misericordia y que fuesen liberados, entonces Dios les levantaba libertadores que venían a ser los jueces, precisamente, hermanos, de Israel. Y dice la Escritura que mientras estaba vivo el juez, el pueblo caminaba con Dios. Pero una vez que moría el juez, entonces el pueblo se volvía a extraviar en la idolatría. ¿Qué le parece? Y así era continuamente. Y ahora, y esto que no estaba Marta que Moisés, sino que se había ausentado. Estaba ya en la presencia de Dios. Estaba en comunión con Dios, recibiendo los principios que iban a regir, hermano, y que le iban a dar identidad al pueblo. Que iba a dejar de ser un pueblo esclavo. Iba a dejar de ser conocido como un pueblo esclavo, sino un pueblo de Dios, diferente, con reyes, con sacerdotes, con príncipes.
Un pueblo que tuviera identidad y que fuese diferente a las demás naciones. Es la vida que Dios nos ha dado a nosotros. Pero ¿cómo nos resistimos? ¿Cómo nos resistimos a los principios de Dios? A la disciplina. Nos resentimos y nos resistimos a ellos siempre. Nos rebelamos siempre. Endurecemos nuestros corazones. Nos traiciona nuestra mente. Nos traiciona la intención de nuestro corazón. Siempre, hermano, da a luz. Siempre florece la concupiscencia en nuestra carne, que aborrece las cosas de Dios, que no quiere nada de Dios. Por eso Pablo insiste, inspirado por el Espíritu Santo: no satisfagáis los deseos de la carne, porque son contra los deseos del Espíritu. No los satisfaga. Se nos viene en pensamiento. Cuando viene la disciplina no nos gusta, pero no debemos de rebelarnos y quedarnos quietos y someternos a Dios, ser humildes con Dios y no dar lugar precisamente, hermano, a la concupiscencia. Santiago creo que es el que dice que una vez, hermano, la concupiscencia en los hombres y da a luz ¿qué? El pecado. Y una vez que da a luz el pecado, usted ya sabe, la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios diferente a los demás dioses, a los dioses que para ellos le eran familiares, los dioses de Egipto. Ustedes recordarán, hermano, el dios de los egipcios, Apis, el dios de los otros naciones, que era Baal precisamente. Pero ellos tenían rostro, ellos lo podían ver, lo podían tocar. Pero el Dios que los había liberado era un Dios invisible. Ahí empezaba el asunto. Queremos que nos haga dioses como las demás naciones, que lo podamos ver, palpar. Queremos una ayuda didáctica, así sería la palabra. Como una hechura. Por ejemplo, los dioses mayormente eran representados por toros, por vaquillas. Este dios de los egipcios, hermano, era un toro. Igual que Baal era representado por una imagen de toro. Ellos se hicieron un becerro de oro. Lo querían ver. Pero además de eso, había otro problema en ellos: que con este Dios no podían negociar. Con este Dios no podían hacer pacto. No lo podían hacer a su hechura, a su manera de ser, a su parecer, a su molde. Esos eran los dos problemas que había en ese Dios. Todo lindo, todo maravilloso, poderoso, hizo los cielos y la tierra, nos hizo a nosotros, nos rescató del pecado, nos hizo libres, pero lo que no me gusta y me choca y me choca y me choca. Ese es como el marido. El marido, si usted le pregunto, si yo le pregunto, para no meternos en problemas, cualquiera de ustedes, las deficiencias de sus esposas, 50%, 90%, 100%, 20%, ¿cuánto por ciento le da a usted? Cobardes. ¿Le tienen miedo? ¿Y usted cuánto le da a su esposo? Hermanos, dos cosas. Aquí estamos hablando 99%. Ni eso llegaba. Eran simplemente dos cosas: un Dios invisible y un Dios que no se iba a moldear a ellos. Ellos tenían que moldearse a Él. Y por esas dos cosas no la pudieron tolerar. Y ya no querían caminar con Él. Y oiga bien esto: no es que se hicieron otro Dios, no es que adoptaron a Baal ahí, no es que adoptaron, hermano, al que tenían los egipcios,
sino que le dieron rostros, entre comillas, a Dios. Aquellos tenían un toro, y como que lo que era común entre ellos era el becerro, el cordero. Entonces se hicieron un becerro y proclamaron: estos son los dioses que nos liberaron de Egipto. Ese es el panorama, ese es el cuadro, hermanos, que se nos pinta aquí. Vamos a entrar a los detalles. Verso 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haz unos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. A los dioses que vayan delante de nosotros, aprovechando que Moisés, hermano, no aparecía. Entonces ellos vieron la oportunidad de hacerse, hermano, su propio Dios. ¿No le parece eso muy común en su vida? Hermano, la Biblia dice: sí, yo sé lo que dice la Biblia, pero cuando se disciplina a alguien, hermano, la Biblia dice: sí, yo sé lo que dice la Biblia. ¿Qué cree? ¿Que soy ignorante? No es ignorante, es soberbio, rebelde. Lo que usted tiene que entender es que la sabiduría del hombre es obsoleta, que ni su sabiduría, ni su inteligencia, ni su belleza, ni su sagacidad, ni la ciencia, ni su religión, ni nada, ni a sí mismo se puede salvar o hacer algo por él mismo. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, porque el hombre se extravió en su pecado. Cada quien se apartó por su propio camino. A una se hicieron inútiles. Sus pies se apresuran para el mal. Sus manos son derramadoras de sangre. Y Dios, en vez de limpiar su creación, lo que hizo fue, hermano, salvar al hombre. Y venía anunciando ese Mesías a través de los sacrificios de los corderos. Hay mucha gente que critica eso, un Dios de sangre. Lo que ellos no entienden es por qué se hacía ese sacrificio. Lo que ellos no entienden era, hermanos, que cuando se llevaba al altar a sacrificar un cordero, no es, hermanos, que el hombre agarraba cualquier cordero. Prácticamente agarraba, hermanos, como su mascota, por decirlo así. Por eso le pedía el cordero que estuviese sano, el cordero que le produjera mucho. Es decir, el animal que el hombre llegaba a amar y apreciar, ese era el que le pedía a Dios. ¿Para qué? Cuando lo llevaba al sacrificio, no crea que aquí está el sacerdote, nos vemos. No. Tenía que quedarse ahí y tenía que poner la mano mientras el sacerdote degollaba al cordero. Y aquí donde viene la lección, para que el hombre hiciese conciencia que el que debiera estar siendo desgollado era él. Pero un inocente estaba muriendo por él. Un inocente murió por nosotros. El castigo por el pecado, dice la escritura del libro de Isaías, fue sobre él para salvarnos a nosotros. En esto se mostró el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Diga gloria a Dios, hombre. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Queremos un Dios diferente al que nos sacó de Egipto. Uno que podamos ver. Ese fue el pretexto para meter la idolatría, la religión del mundo, para ayudarle en la fe a los hombres, que pudiesen ver, que pudiesen palpar.
¿Sabe cómo se llama este acto que hicieron? Porque este es antiguo y se sigue haciendo, y ahora la iglesia evangélica en su apostasía lo está haciendo. Esta práctica se llama sincretismo. Y en el momento de agarrar una imagen, eso se llama fusión. No se hicieron otro Dios en el concepto de ellos, de adorar a Baal, o de adorar, hermano, la vaquilla de los egipcios, o el toro de Baal. No. Si usted lee conmigo más adelante, léalo. Verso 4. Aarón, dice, tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta. ¿Para quién? ¿Para Baal? ¿Para Baal? ¿Qué dice ahí? ¿Para quién era la fiesta? Para Jehová. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el problema? Eso es lo tremendo de Dios, que no es tolerante con nosotros. Eso es fusión. Hicieron la imagen para idolatrarla, y la funcionaron, o pretendieron funcionarla en la adoración hacia Jehová, hacia Dios. ¿Hay algo, hermano, de eso? Bueno, léalo conmigo, pues. Verso 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificio, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. No sé si quiere que leamos más. Verso 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y le dio a beber a los hijos de Israel. La palabra dice aquí que se corrompieron. Es decir, que las fiestas que ellos hicieron eran la misma fiesta que hacen todos los pueblos. Ahí no puede faltar el guaro, no puede faltar la prostitución, no puede faltar los juegos de azar. Como dice ahí, el pueblo se sentó a comer y a beber y a regocijarse. Estos se desnudaron, hermano, y comenzaron a hacer orgías. Bueno, hermano, yo creía que yo estaba mala, pues vamos bien. Yo sé lo que dice la Biblia, pero a mí me parece ¿cuántos todavía andan con el becerro y se han hecho su becerro de oro? Por no quererse humillar delante de Dios. Eso no es tener sabiduría, hermanos. Eso no es tener conocimiento de Dios. Tener conocimiento de Dios es esto, hermanos. Los principios de Dios, que son la revelación del conocimiento de Dios, es para beneficiarnos a nosotros. Es para darnos identidad. Es para, hermanos, darnos ¿qué? Restaurar nuestra vida, fuerza.
para que vengamos a ser una nación realmente con rostro, con dirección, para que podamos vencer, que al final eso es lo que queremos. Usted tiene que entender que el pecado lo esclavizó, y Jesucristo vino y al morir en la cruz del Calvario nos liberó y rompió todas esas cadenas con su poder de pecado, y su preciosa sangre nos limpió de todo pecado. A veces creemos que basta venir a la iglesia, cantar y alabar. No basta si no hay obediencia, y para que haya obediencia tiene que haber fe, y para que haya fe tiene que haber humildad. Reconocer delante de Dios que usted necesita una guianza, una dirección. Hermano, yo sé que es mala la comparación, pero cuando está el turismo y lo llevan a ese volcán de ahí más allá, un ejemplo, entonces les dan requisitos. Bienvenido, les dan la bienvenida, le dicen todo. Bueno, estos son los requisitos. Nadie se aparte del grupo. Yo los voy a guiar, los voy a llevar a los lugares que pensamos que son los lugares que ustedes necesitan como turista conocerlo. ¿De acuerdo? Nadie se aleje, ni parejitas metiéndose al monte, ni nada. Hay animales ahí, una culebra, o se pueden ir a un hoyo, ahí hay fuego abajo, y etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? De acuerdo. Síganme. Por aquí, por aquí. No es por allá, Señor. Por aquí, yo soy el guía. Por aquí. Ahora para allá. Y si nos vamos por allá, para acá es. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en ese volcán, que es todo, ¿cómo decirle? Que está expuesto, pues, no hay mucha vegetación. Se han perdido muchos turistas, aún se han perdido de ahí mismo. Los que van a la isla y que no quieren llevar guías, se han perdido. Y unos han muerto. En la vida espiritual, hermanos, todos nos extraviamos en el pecado. Y el hombre por sí mismo no puede hacer nada. Y nos amó tanto el Señor que nos envió a su Hijo Jesucristo. Y por eso Jesucristo dijo: yo soy la luz del punto, y el que me sigue no andará en tinieblas, caminará como el que camina a la luz del día. Es seguir sus principios. El que me quiera seguir tiene que negarse a sí mismo, tiene que aborrecerse a sí mismo, y luego tome su propia cruz. Y el que no renuncia a todo lo que posee, aún a lo que ama, no puede ser mi discípulo. Esas son las reglas, los principios que nos van a ayudar a nosotros. Ahora muchos dirán: qué feo eso, hermano, lo que dijo de esos principios. Aquí hay muchos que fueron combatientes. ¿Por qué expusieron sus vidas? Y cuando expusieron sus vidas, ahí se aborrecieron ustedes mismos, porque tenían un ideal. No les importaba si iban a morir o iban a ser heridos. ¿O me equivoco? ¿O me equivoco? Varones, ¿me estoy equivocando? ¿No es así? ¿No es así? ¿Cómo era el asunto? Si me cae una bala, cuidado, ya no soy combatiente. Y no quiero morir tampoco. No, si nadie quiere morir. Ese es el riesgo que usted toma por un ideal. Y entonces, ¿por qué no se extrañan las cosas de Dios? Esa es falta de sabiduría. Esa es falta de conocimiento. Asno, un becerro que va delante de nosotros. Queremos un Dios que lo podamos ver como los dioses de los otros pueblos.
Y queremos un Dios que se moldea a nosotros, que apruebe lo que nosotros pensamos. Un Dios donde si se me pone algo en el corazón, que el Señor me lo dé. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué quieres tener hoy? Vamos, pide lo que tiene en tu corazón, pide, que lo pida. Y Dios te lo va a conceder. No, si Él no es Chazán, Él no es aquel mago que aparece, hermano, a través de una lámpara, ¿verdad? Y sobarlo ahí. 3 deseos te voy a cumplir. ¿Cuál es el primero? Ustedes piden una Barbie. Ustedes piden un Barbie. ¿Qué más quieren? Lo que todo mundo sueña. No es por nada, pero creo que con $1 millón que nos piden a cada uno somos felices. Último deseo. No, hermano, no es así la onda. Eso ellos no lo pudieron tolerar. Ellos querían un Dios como los otros, que les cumpliera sus caprichos, sus deseos, sus sueños. Qué terrible, ¿verdad? Un Dios, hermano, que tuviese rostro. Y por eso dice la Escritura ahí, el verso 6, léalo conmigo. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado el camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo duro de servir. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Amén. Ese era el Dios que querían. Un Dios moldeado a su parecer, además de tener rostro. Un Dios que fuera de acuerdo a sus concupiscencias, a sus bajos instintos, a su parecer. Y se desenfrenaron ahí, hermano. Pero a los ojos de Dios fue un desenfreno y fue rebeldía. Y como le digo, según ellos no se hicieron otro Dios. Simplemente a Dios, según ellos, le estaban dando rostro. Y por eso dice el Señor aquí, lo leímos. Dice, pronto, dice el verso 8, se han apartado el camino que yo les mandé. Porque el Señor, cuando se les apareció y luego les dio la ley, les dijo: cuando yo hablé a ustedes, ¿vieron alguna figura? Ninguna figura vimos, Señor. Ninguna figura vistes, para que no se corrompan, no se hagan imagen ni lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Es decir, lo que Dios quiere que tú conozcas es lo que hay en su mente y en su corazón para ti. Pero como nosotros estamos viciados, vendidos al pecado, acostumbrados, a veces vemos los rostros de las personas y creemos que ya los conocemos. ¿Usted conoce al que tiene a la par? ¿Usted conoce a su amigo? ¿Lo conoce? ¿Qué conoce de él? Cuando los pensamientos del hombre son profundos. Y Dios lo que quería era que el pueblo le conociera a Él, lo que Él quería para cada uno de nosotros.
Eso no lo podemos encontrar en una persona. Aún dice la Escritura, no te confíes ni el que duerme a la par tuya. ¿Quién es el que duerme a la par tuya? El cónyuge. Entonces tú con un machete así y con un ojo abierto. No está diciendo eso. No está diciendo eso. Ahí tenemos a Samuel, el profeta, cuando se le ordenó ir a levantar al próximo rey. ¿Se acuerdan? Y lo mandó a la casa de Isaí. Él tenía un montón de hijos. Y mientras llegaba Samuel, Isaí preparó a sus hijos y los comenzó a ordenar de acuerdo a la impresión que le querían dar al profeta. Tú eres el más grande aquí, el más bello. Y lavarlo, limpiarlo, un maniquí. Y si no funciona, ahora el otro. Y así. De repente, y David, ese aunque lo laven y lo bañen con lejía, no se le quita el olor a cabra. Vamos a decepcionar al profeta. Ahí déjenlo, yo creo que basta con lo que mire aquí. Y el que va a abrir la puerta vas a ser tú, el muñeco, el maniquí. Y llegó el momento y llega el profeta y toca la puerta. Hijo. Y cuando aquel muchacho abre la puerta, aquel hombre se vislumbra, hermano. Realmente estoy delante del ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque vio su apariencia. Gracias a Dios ahí vino la voz de él, la voz de Dios. Samuel, no te equivoques. Yo no miro lo que mira el hombre. El hombre mira la apariencia. Yo miro lo que hay en el corazón del hombre. Y esta belleza, esta hermosura, este muñeco, este maniquí, lo único que puede servir es para estar en una vitrina. Porque para la obra y para mí no me sirve para nada. No es ese Samuel. Ve y busca ahí. Como le digo, los había ordenado. Bueno, el muñeco no quiso, tal vez este medio muñeco. Y así, tampoco. Y volví otra vez. Tampoco. Y le dijo a Isaí, de aquí no me voy, le dijo, hasta que Dios diga quién es. No hay otro por ahí. No hay otro. Porque no lo quería, es que la cosa es que no lo quería decepcionar. Porque era un muchacho, era un mancebo y estaba allá, hermano, el olor a cabra y todo eso. Pero la insistencia de Samuel, sí hay otro. Y lo mandaron a llamar, hermano. Y comienza Samuel a sentir el tufo a cabra. Pero la voz de Dios, ese es Samuel. Ese olor, ese es el que trae ese olor. Desagradable a tus narices, pero lo que hay en el corazón de él me agrada a mí, porque es conforme al mío, le dice el Señor. ¿Hay alguien que tenga un corazón conforme al de Dios? ¿Hay alguien que se pueda someter a los principios de Dios, a los principios de Dios? ¿Hay alguien que en la disciplina pueda tener el corazón de Dios, de guardar silencio? Y aunque injustamente, posiblemente lo discipline, va a acatar. ¿Habrá alguien? El silencio lo dice todo. No hay necesidad que hagamos un becerro externamente para saber si estamos igual que Israel, con el becerro de oro en la mente y en el corazón. Usted lo sabe. ¿Usted ama a Dios? Sí. ¿Obedece a Dios?
alguna cosa. Además, la Biblia dice que no hay hombre perfecto, hermano. Y la Biblia dice que no hay hombre que no peque. Usted es perfecto. ¿Es perfecto usted? ¿Y entonces? Así eran estos, ¿no? Hermanos, hoy estamos más cerca que cuando creímos. Ya basta, dice Pedro, el tiempo de haber vivido como queríamos. Hacíamos y deshacíamos. ¿No cree que ha llegado el tiempo de obedecer? Y alguien dirá, obedecerá a Dios, hermano. Pero si está hablando de obedecerlo a usted, yo no le sirvo al hombre. ¿Estamos de acuerdo? No le sirve al hombre. Y estamos de acuerdo que hay que obedecer a Dios. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué le dijo el Señor a Sara? O perdón, a Agar. ¿Se acuerdan de Agar? Cuando huyó de su señora, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo el ángel? ¿Qué le dijo? Agar, he visto tu sufrimiento. Esa vieja te está molestando. Yo me voy a encargar de esa vieja. Regrésate y espera que yo lo voy a hacer añico a esta vieja. No. ¿Qué andas haciendo aquí? Agar, regrésate. ¿Y qué dice? Y sométete a Sara. Aquí nos esmeramos, hermano, usted y su servidor, en hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Pero a veces nuestra soberbia no nos permite. Quiera Dios, hermanos, que nos vayamos limpiando de ese becerro de oro. Usted todavía no ha sido arrastrado en la apostasía, pero está distraído con su becerro de oro. Hay que limpiarse, hay que... Mira lo que hizo Moisés con el becerro. ¿Qué hizo? Verso 20, ¿qué hizo? Y tomó el becerro que había hecho y con cuidadito lo guardó. Ordenó que protegieran la imagen. Además la podían usar más adelante, que sabemos. ¿Qué más dice? ¿Está leyendo conmigo? Les dije que leyeran conmigo. Volvamos a leer, pues. Y tomó el becerro que habían hecho con cuidadito, lo metió en una urna, ordenó que protegieran la imagen, porque ¿qué sabemos más adelante? ¿Verdad? Ahora sí leyeron. Eso dice. Se supone que estamos leyendo la misma Biblia, hermano. ¿Qué Judas están leyendo ustedes? Éxodo capítulo 32, verso 20. Eso es lo que dice ahí. ¿O es lo que hay en su mente y en su corazón? ¿O es que estamos leyendo lo que hay en nuestra mente y corazón y no estamos leyendo y no estamos prestando atención? Lo agarró y lo hizo añico, lo hizo polvo y lo tiró a una fuente y hizo que el pueblo se la tomara. Esto es un precedente para nosotros hoy como cristianos, que tengamos cuidado. Es un precedente, hermanos, para que apreciemos lo que Cristo hizo en nuestras vidas. No lo contaminemos.
El mismo Señor Jesucristo, y finalizo, fue ejemplo. Él sufrió igual que sufre cualquier hombre en la tierra. Cuando Él llegó al Sinaí, hermano, Él se desplomó. Y de rodillas, dice el escritor a los hebreos, que clamó a aquel que lo podía liberar. Y pidió ser librado. Y no lo libró. Eso dice el escritor a los hebreos con respecto a lo que estaba sucediendo ahí en el Getsemaní. Entonces, cuando uno lee lo que dice el escritor a los hebreos y se vuelve uno a donde está en el ¿qué es? Getsemaní. Las palabras de Cristo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿No puedes librarte de esta prueba? Hay posibilidades que me puedas ayudar. Le reveló a sus discípulos que estaba profundamente entristecido, tuvo miedo. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Por eso el Señor había testificado y su Hijo no le falló. Él había testificado públicamente, el Señor: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y otra vez dijo: este es mi siervo amado, en quien tengo complacencia. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo como los hombres, tomando cuerpo. Y estando en la condición de hombre, se humilló y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, es decir, la humillación. Y se humilló hasta lo sumo, siendo Él Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Pero así como fue humillado hasta lo sumo, así también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Diga gloria a Dios. Al final, no es eso lo que buscamos, hermanos. Estar en el Señor no es asunto de gustos. ¿Le gusta a usted? ¿Le gusta la disciplina a usted? ¿Le gusta la disciplina a usted? ¿Le gusta? No. ¿Le gusta la disciplina? Es masoquista usted, hermano. A mí no me gusta la disciplina. Pues si ha de haber disciplina, bienvenido, en el sentido que va a mejorar mi relación con Dios. No me gusta. Si dijera que me gustara, soy masoquista. Yo con gusto lo apaleo ya, sí, me encanta. Sí. Pero a nadie le gusta, ni a mí. No es cuestión de gusto ni de sentirse bien. ¿Cuántos se sienten bien en la iglesia? El día que no se sienta bien, adiós. Porque muchos se han ido porque no se sienten ya bien. Si ustedes creen, le dijo el Señor Jesucristo, que paz he traído, fuego y azufre y espada. De tal manera que aquí en adelante, el Hijo contra el Padre contra el Hijo. Y claramente el título que ponen ahí, Cristo, dice ahí, provoca divisiones. Esto no es asunto de gustos, ni de sentirse bien. Es asunto de hacer la voluntad de Dios. Es asunto de tomar mano de la vida eterna. Como se le dijo a una de las iglesias: por cuanto fuiste fiel y tuviste paciencia, yo te voy a librar de lo que le viene a este mundo. Te voy a librar de la prueba que le viene a este mundo. Porque antes que el Señor traiga esta prueba, hermanos, que está escrito en Apocalipsis, este mundo se volverá a escuchar la voz que escuchó Juan en el capítulo 4. Sube acá, aleluya, el rapto de la iglesia. Y disculpen que les vuelva a preguntar, ¿creen en el rapto de la iglesia todavía?
¿Creen? Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios. Cierren sus ojos. ¿Por qué no decirle, Señor, gracias? Porque es la manera en que Él nos guía, es la manera en que Él nos perfecciona, es la manera en que Él tiene cuidado de nosotros a través de su palabra. Él nos guía por sendas, sendas que llevan a la vida. Eso es lo que Él quiere, hermanos, que lleguemos donde Él está. Y no nos dejó solo en esto. Antes que Jesucristo ascendiera a los cielos, le dijo al discipulado: les envío el Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si ustedes guardan mi palabra, yo y mi Padre vendremos a vosotros. La presencia del Padre, la presencia de Cristo a través del Espíritu Santo, que es el que nos guía, nos perfecciona y tiene cuidado de nosotros. Paciencia, queridos hermanos. Nuestra carne se resiente porque nos es extraño el mundo espiritual, las cosas de Dios. Por eso esto es de fe, que confiemos en lo que Él dice ser y pongamos nuestras vidas en sus manos. Y aunque no nos gusten muchas cosas, pero porque confiamos en Él, le vamos a obedecer y nos vamos a dejar guiar. En Él nuestra vida está segura. En Él nuestras vidas está bien. Mientras usted le dice: Señor, perdona la soberbia en mi corazón, la dureza de mi corazón. Y si has hablado, es porque tu palabra nunca vuelve vacía. Que hay en mí un corazón dispuesto a honrarte y a servirte, Señor. ¿Por qué no le pide eso al Señor? Que Él renueve su vida. Mientras usted le ora, yo invito a aquellos que todavía no le han dado su corazón a Cristo y hoy sienten la necesidad de entregarse al Señor Jesucristo. Alguien que por primera vez, que nunca ha tomado esta decisión de entregarse a Jesucristo y hoy siente la necesidad de hacerlo, porque yo sé que Dios ha hablado. Solamente levante su mano en señal que hoy usted desea entregarse al Señor Jesucristo, que ya no soporta la vida que lleva, no se soporta ni a sí mismo, y hoy quiere entregarse a Jesucristo. Venid a mí, dice el Señor, los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Hay alguien? Yo le invito a que lo haga en este momento. Y aquellos que se alejaron y sienten la necesidad de reconciliarse con Dios, que se sienten mal y saben que están en rebeldía con Dios y hoy quieren reconciliarse con Él. Hay alguien que por primera vez no se reconcilia con Dios. Yo no voy a alargar el llamado, pero yo sé que hay personas que necesitan dar este paso. Háganlo. Este será un día importante para usted. Pida a Dios que no tarde en dar este paso. Gracias, dígale gracias, hermano. Gracias. Padre, glorifícate. Limpia nuestra mente, nuestros corazones de toda contaminación de la carne, de rebeldía, de soberbia. Guíanos, perfeccionanos.
perfecciona. Pon en nosotros el hacer como el querer de acuerdo a tu voluntad. Te amamos, Señor. Sánanos y seremos sanados. Como una oración al Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual.